Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal anuncia que la semana laboral de 48 horas se reducirá paulatinamente durante este sexenio hasta llegar a las 40 horas en enero de 2030. Naciones Unidas considera una revisión masiva de sus recursos que fusionaría principales departamentos y cambiaría los recursos en todo el mundo. Y el deterioro ambiental y las altas temperaturas generan un clima propicio para el desarrollo de los mosquitos, propagadores de enfermedades. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Los Ángeles, un placer darles la bienvenida a su noticiero Enlace México. Gracias por acompañarnos. Saben que estamos transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo a Mexicanal, por supuesto. Y también para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar muy bien informados. Gracias por permitirnos informarles en esta media hora. No se les olvide, están apareciendo en nuestras redes sociales. Use la que sea de su preferencia. Visite también nuestro portal enlacemexico.tv y si necesita pues algún tipo de información o necesita comentarnos algo, por favor utilice nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Nos vamos rápidamente con la información. Aquí está algo de lo más destacado que pasó en nuestro país y que llegó a titulares nacionales. La actual semana laboral en México de 48 horas se reducirá paulatinamente durante este sexenio hasta llegar a las 40 horas en enero de 2030. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, Marat Bolaños, secretario del Trabajo, aseguró que reducir la jornada laboral en 8 horas semanales no disminuye la productividad ni el valor generado. Reiteró que la implementación será gradual para que en 5 años todos los sectores laborales cumplan con las 40 horas semanales. Anunció que del 2 de junio al 7 de julio el gobierno federal llevará a cabo foros públicos con autoridades, empresarios, representantes sindicales y académicos para construir una propuesta de cómo llegar gradualmente a la semana laboral de 40 horas. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó la nueva decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos respecto a la eliminación de aranceles y la imposición de tarifas económicas a la exportación de autopartes mexicanas o exportadas desde el país. De acuerdo con el propio titular de Economía, las nuevas medidas representan un gran avance y mejor condiciones para el país y de la misma forma nuevos entendimientos con el gobierno del presidente Donald Trump y el Departamento de Comercio de la Casa Blanca. No obstante, las imposiciones comerciales que no han cambiado son los aranceles en el acero y el aluminio, dos materiales que han sido señalados y modificados de manera generalizada por el presidente Trump. La Conferencia del Episcopado Mexicano, el organismo colegial de los obispos mexicanos, manifestó su preocupación y temor de que en las elecciones del Poder Judicial el próximo 1 de junio, los cargos en disputa queden en manos del crimen organizado o en personas que no sean idóneas para esos puestos. Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante y que esta reforma no pudiera ser tan efectiva como todos esperan, dijo el presidente del Episcopado Mexicano, el obispo Ramón Castro, en conferencia de prensa, con motivo del mensaje de la 118 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se lleva a cabo del 28 de abril al 2 de mayo. Remarcó que el temor es que incluso los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado. Es un temor en general, no solo de la Iglesia Católica, señaló. México se mantiene como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, debido principalmente a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, el país, donde según la organización desde 2019 se han asesinado a 37 periodistas, se ubicó en el lugar 124 de 180 países y territorios en clasificación mundial de la libertad de prensa, con lo que perdió 3 lugares respecto a la lista de 2024, en la que se ubicó en el escalón 121. Además, México registra la cuarta mayor caída del indicador económico en Latinoamérica, señaló el documento. La ONG ha advertido que en los últimos años la colusión entre autoridades y el crimen organizado se ha convertido en una grave amenaza contra los periodistas. La información de nuestro México como cada día. Como cada viernes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Le damos la bienvenida a nuestra corresponsal, Rubí Estrada. Rubí, adelante, por favor.
Muchas gracias, Isabela. Desde Chicago, Illinois, el 1 de mayo, más de 200 organizaciones van a exigir justicia laboral y dignidad migrante. Así es, una marcha se apodera el 1 de mayo en las calles de Chicago, donde más de 200 organizaciones van a exigir justicia laboral, freno a las deportaciones y respeto a los derechos humanos por políticas restrictivas bajo el gobierno de Donald Trump. La marcha, convocada por el Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante, tocará principales objetivos como detener las deportaciones masivas, exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos, fortalecer los sindicatos, apoyar la causa palestina y proteger al medio ambiente, entre otras. El 1 de mayo solo marcará el inicio de una serie de acciones de protesta. El 2, 3 y 4 de mayo se realizará una marcha por falta masiva al trabajo y el 5 de mayo, tradicionalmente asociado con la victoria mexicana en Puebla en 1862, servirá como otra fecha clave para visibilizar el descontento con las políticas migratorias y laborales. Muchas gracias. Hasta aquí la nota del día de hoy. Excelente, Rubí, muchísimas gracias por ese reporte. Saludos para ti hasta Chicago. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y nos vamos rápidamente a la pausa, pero antes veamos cómo cerró nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 2 centavos y a la venta en 20 pesos con 11 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Manuel Medel, a Ana María Esteves y Jesús Rojas Funes. Gracias por pasar y visitar nuestro canal de YouTube. No se les olvide, es gratuito, suscríbase. Gracias por los comentarios, gracias por participar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Al regresar, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a la Corte Suprema revocar el Tratado de Protección Temporal a 350,000 venezolanos. Además, según la Organización Panamericana de la Salud, los cambios en los climas generan factores propicios para el desarrollo de varias enfermedades. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y les invito a que hagamos un breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1027, en la península de Yucatán, actual México, se funda la Liga de Mayapán, que significa el pendón maya, unión de 3 importantes ciudades-estados mayas del periodo posclásico mesoamericano: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. En 1519 fallece en el castillo de Clux, Francia, a los 67 años de edad, Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento italiano. Las efemérides de una fecha como hoy. Nos vamos ahora a el panorama internacional. Nosotros ya tenemos preparado un compendio de los hechos y los personajes que hoy definitivamente fueron noticia y que además creemos que usted debe conocer. Vamos a verlos. Naciones Unidas está considerando una revisión masiva que fusionaría los principales departamentos y cambiarían los recursos en todo el mundo, según un memorando interno preparado por los altos funcionarios encargados de la reforma del organismo mundial. La revisión de alto nivel se produce mientras las agencias de la ONU luchan para hacer frente a las consecuencias de unos recortes de ayuda exterior de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, que ha desmembrado las agencias humanitarias. Según una de las opciones, por ejemplo, los aspectos operativos del Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de la ONU para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de la ONU para los Refugiados se fusionarían en una única entidad humanitaria. Un terremoto de magnitud 7.5 en el mar activó la alerta de tsunami en Chile, donde autoridades llamaron este viernes a evacuar la zona costera de la región Magallanes, en el extremo sur del país. El fuerte temblor se registró a las 9:58 hora local en el mar y el epicentro se ubicó a 218 kilómetros al sur de la localidad de Puerto Williams, a unos 2.500 kilómetros al sur de Santiago y a 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, dependiente
presidente de la Universidad de Chile. El Servicio Nacional de Previsión y Respuesta ante Desastres y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile declararon la alerta de evacuación por peligro de tsunami. La administración Trump presentó su más reciente solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, esta vez para pedir que se vean revocadas protecciones legales especiales para miles de inmigrantes venezolanos. La cuestión es si la administración puede revocar una decisión tomada al final del mandato del expresidente Joe Biden de ampliar las protecciones para más de 300,000 venezolanos en virtud del Programa Federal de Estatus de Protección Temporal. Un juez del Distrito Norte de California bloqueó la medida, al alegar que la decisión se basaba en parte en motivos raciales. En la nueva solicitud judicial, el fiscal general D. John Sauer escribió que la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no puede ser revisada por las Cortes. La situación de la libertad de prensa empeoró en 2024 en Argentina, El Salvador y especialmente en Nicaragua. Además, el regreso de Donald Trump al poder provocó un alarmante deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos. De todo esto alerta el informe más reciente de la ONG Reporteros Sin Fronteras, publicado el 2 de mayo de 2025. El deterioro en América se inscribe en una dinámica mundial. Por primera vez desde el lanzamiento de su clasificación sobre la libertad de prensa en 2002, la organización alerta de una situación global difícil. Estados Unidos retrocede 2 posiciones en la clasificación, hasta el 57º lugar de 180. En 2024 ya perdió 10, pero el regreso a la Casa Blanca del republicano en enero ha provocado un alarmante deterioro de la libertad de prensa, según la organización con sede en París. La información internacional como todos los días en Enlace México. Y mire, pasando a otros temas, estos son temas en verdad muy importantes porque a lo mejor no le estamos dando la importancia adecuada. Pero fíjense que el cambio climático se ha convertido en el gran propagador de varias enfermedades, entre ellas el dengue. En América, sobre todo del sur, donde no existían una gran cantidad de enfermedades, bueno, pues ahora ya están presentes precisamente porque el ambiente, el clima se ha calentado, se ha humedecido y ha favorecido la propagación de una serie de insectos, mosquitos, en este caso, propagadores de enfermedades. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Bueno, hay una explosión de casos de dengue. Estamos en un brote histórico, no solo en Argentina, sino todo lo que es Cono Sur. En América Latina la situación del dengue es grave. Como todos los años, el dengue y otras enfermedades como el Zika y el chikungunya vuelven a ser el centro de atención. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que los contagios no dejaron de aumentar en las últimas 4 décadas hasta llegar a calificar el 2023 con el año con mayor cantidad de contagios de toda la historia. Aumento de la humedad y el clima cálido producto del cambio climático no hacen más que empeorar la situación. Si hay mayor humedad y mayor calor, hay mayor reproducción de mosquitos, de la Aedes aegypti, el que transmite la infección. Y la pregunta que emerge es, en un contexto donde según la OPS hay 500 millones de personas en la región con riesgo de contraer dengue, ¿qué puede hacerse? ¿Conocer al enemigo? Sería lo primero. El dengue no se controla solamente con repelentes, hay medidas que son barreras para controlar el vector y esas barreras son acondicionar las casas, por ejemplo, a través de mosquiteros, tratar que el medio ambiente de su casa esté descacharrizado, es decir, que tenga condiciones de no acumulación de agua. Entonces la fumigación, los larvicidas en diferentes lugares para bajar la cantidad de mosquitos. Y 2 grandes medidas que no están en discusión: mejorar el acceso a la salud y un sistema de vacunación efectiva. Los gobiernos de la región, ¿qué pueden hacer? Tener políticas claras. Ahí es importantísimo la presencia del Estado y la política de los ministerios de salud de la nación. Desafíos planteados por una problemática que aumenta cada año y que no promete dar marcha atrás, sino que se robustece con el cambio climático. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve.
Bueno, pues así está la situación. Definitivamente es un cambio en donde estamos viviendo. También sucede en México. Debemos adaptarnos, debemos prevenirnos y darnos cuenta que el cambio climático no es solo que nos haga sentir calor o nos haga sentir frío o mayores lluvias, más huracanes, más fuertes. También provoca este tipo de situaciones que pueden afectarnos seriamente en nuestra salud. Bien, la terminación 8000. Gracias, Enlace. Los vemos cada noche en Mesa, Arizona. Queremos enviar saludos a los abuelos Oscar y Graciela Morán, que viven en Zacatlán. Los extrañamos mucho. Vamos al corte. Seguimos. No se vayan. Al volver, guarda los secretos de la cultura olmeca en nuestra entidad, la zona arqueológica de Teperrueda. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar las calles de Puebla de otros tiempos. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 83 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 69 grados Fahrenheit, 20 centígrados. Se espera un día mayormente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada será de 66 grados Fahrenheit, 18 centígrados, mínima 51 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. El día estará nublado. En Nueva York se esperan 71 grados Fahrenheit, 21 centígrados como máxima, mínima 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, mínima 13 centígrados, 56 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así va a estar la temperatura, deseándole un excelente fin de semana. Y bien, vamos ahora a un lugar que seguramente le va a interesar. Mire, este es un sitio que guarda los secretos de la cultura olmeca en el estado de Puebla y que definitivamente si le gusta explorar todo lo que tiene que ver con arqueología, antropología, las historias prehispánicas, precolombinas, venga a este estado, venga a Puebla. Tenemos muchísimos sitios que usted puede visitar, como este caso que se llama la zona arqueológica de Teperrueda. Veamos el reportaje. Es una zona arqueológica que poco o nada ha sido restaurada en la actualidad, pero que en la época prehispánica fue un importante centro ceremonial de la cultura olmeca. Sus habitantes la conocen como el Cerro de El Teperrueda, cuyo significado en náhuatl es Cerro Redondo. Para llegar aquí caminamos 500 metros desde la cabecera de Juan N. Méndez, un municipio en la parte centro-sur del estado de Puebla, caracterizado por el hermoso paisaje que ofrece la Sierra de Zapotitlán. Aquí recorriendo las cintas de piedra, pues aquí encontramos las puntas de las flechas o de lanzas, en piedra blanca, negra y verde, de color verde. Antes de subir los más de 2.500 metros de altura, en las faldas de El Teperrueda aún se observan las ruinas de la ciudad perdida llamada Los Teteles. Sus matorrales como vegetación predominante nos dirigen a una zona que nos remonta aún más en el tiempo. Se trata de la Cueva del Encanto, dentro de la cual la gente asegura existen pinturas rupestres. Que esta cueva, pues, hace años, según, fue utilizada por nuestros antepasados. Esto es una prueba de lo mucho que poseemos los poblanos y que necesitamos explorar a detalle junto a los más de 5,000 habitantes de Juan N. Méndez, a más de 120 kilómetros de la ciudad de Puebla. Bueno, pues efectivamente, ahí tienen ustedes todos estos vestigios extraordinarios que, bueno, todos siguen ahí, ¿no? Y que se sigue trabajando en la recuperación de todos esos tesoros arqueológicos. Así es que ya saben, zona arqueológica de Teperrueda en el estado de Puebla.
Y bueno, es viernes y le vamos a dar la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña. Vamos a ver a dónde nos lleva en esta ocasión con su explorador. Las antiguas calles de la ciudad de Puebla, en México, han visto pasar momentos importantes de la vida del país y también sus cotidianos menesteres entre el paso del tiempo y el de los poblanos. Hoy hablaremos de la vida en las calles de Puebla. De acuerdo a los relatos en la historia compendiada del Estado de Puebla, en el tomo 3, por el profesor Enrique Cordero y Torres, se sabe que desde la fundación de la ciudad en Puebla, por ahí del año de 1540, los alcaldes menores Pedro de Villanueva y Antonio de Aznar dictaron las primeras disposiciones sobre el tránsito de carretas y cabalgaduras por las calles, pues era ya tal el movimiento en ellas que el transitar por la Angelópolis era ya un problema. Para 1608, los problemas se comenzaron a presentar con otros poblanos, los animales domésticos y aves de corral. El alcalde menor, Pedro de Irala, prohibió que por las calles de la ciudad anduvieran libremente tales animales, así como que permanecieran durante el día. ¿Sabe por qué? Porque estorbaban al tránsito. Por si fuera poco, tal prohibición funcionó hasta que el intendente don Manuel Fión, conde de la Cadena, ordenó encerrar en un corral a los animales callejeros e impuso fuertes arrestos y multas a sus propietarios. Estas curiosas noticias son los precedentes de la organización del tránsito en la ciudad y el estado de Puebla a través del tiempo. El control de vehículos funcionó hasta 1918, en el que el ayuntamiento creó la Oficina de Inspección General de Vehículos y Tráfico, cuya dependencia en sus diversas formas llegó con el tiempo a ser el Departamento Central de Tránsito del Estado. El señor Ignacio Martínez, primer titular de esa oficina, procedió a retirar del centro los sitios de carretas de coches de alquiler, asignándoles lugares apartados. Ello originó la protesta de los carreteros, pero la ciudad requería progreso. Julián de Jesús Peña, explorador. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y su explorador. Saludos para ti, Julián. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Bernardo Pontle, desde Corvallis, Oregón, manda saludos a sus papás que radican en Los Ángeles, California. Enriqueta Torres y Germán Pontle. María Concepción Camacho desde Bristol, en Connecticut. Saludos a su mamá Lourdes Tejada, que está en San Martín, Texmelucan. Y Carla Gallardo Telles desde McAllen, Texas. Un saludo a todos los poblanos que radican en ese gran estado. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan cuidándose. Es fin de semana. Disfrútenlo con lo más importante que tenemos todos, que es nuestra familia. Buenas tardes, buenas noches. Y nos esperamos el próximo lunes para enlazarnos, como cada día, aquí en Enlace México.